Episodio 1. El cuerpo que rezaba con voz de otro. No tenía ojos rojos. No flotaba. No escupía blasfemias. Solo rezaba, pero con una voz que no podía venir de ella. Yo estuve allí. No como sacerdote. No como médico. Solo como testigo. Y aún tiemblo cada vez que recuerdo la primera noche que escuché a Clara orar con voz ajena. Tenía 17 años. Nunca había tenido contacto con nada oculto. Ni se alejaba de la fe. Dormía con un rosario bajo la almohada y comulgaba todos los domingos. Pero desde hace 2 semanas, algo cambió. No gritaba. No gemía. Solo se sentaba frente a la pared y rezaba. En una lengua que ningún sacerdote reconocía. No era latín. No era hebreo. Era más antigua. Los padres pensaron en esquizofrenia. La iglesia en posesión. Pero cuando el padre Rafael entró por primera vez a la habitación, no sintió miedo. Sintió pena. ¿Clara?, preguntó con voz firme. Ella se giró, la cara serena, los ojos llenos de lágrimas, y con una dulzura sobrehumana. Respondió: Padre, él no quiere hacerme daño. Solo necesita hablar. Esa noche comenzaron los rezos más inquietantes que se hayan escuchado en ese monasterio. No eran gritos demoníacos. Eran letanías perfectas. Oraciones que solo un ángel caído podría recordar. Y lo peor es que tenían belleza. Una belleza rota, sucia, dolorosa. ¿Quién está allí?, preguntó Rafael, mientras colocaba la cruz sobre su frente. ¿Y Clara? ¿O aquello que hablaba por ella? Susurró. El que una vez fue amado, y que ahora solo quiere volver a sentirlo. El sacerdote retrocedió. No por miedo, sino porque por primera vez en 30 años de exorcismos, no vio al enemigo. Vio a alguien que había perdido el cielo, y que lloraba por volver. Y esa noche, no hubo gritos. Solo un rezo que terminó con una frase imposible. Padre, ¿usted me escucharía si yo pidiera perdón? Episodio 2. El exorcista que sintió compasión por el demonio. Me prepararon para luchar contra el mal. Pero nadie me enseñó qué hacer. Cuando el mal se arrodilla y me pide que lo escuche. Padre Rafael. He visto cuerpos doblarse como ramas secas. Lenguas convertirse en cuchillas. Santas imágenes derretirse ante una sola mirada. Yo conozco el mal. Lo he olido. Lo he sentido entrar en las paredes. Sé cuando una voz viene del abismo. Pero lo que vi en Clara no encajaba. No maldecía. No mentía. Solo pedía. Aquella noche, me senté frente a su cama sin palabras. Con la Biblia cerrada. Con la cruz bajada. Y con el corazón tenso. Ella, o lo que hablaba a través de ella, no me miró como enemigo. Tampoco como redentor. Me miró como único testigo. Padre, dijo con voz temblorosa. Profunda. Antigua. Yo ya no quiero estar aquí. Aquí, en este cuerpo. Aquí, en el mundo. Su rostro era el de Clara. Pero sus ojos tenían siglos. ¿Quién eres?, pregunté. Silencio. Hasta que lo dijo. Uno que sirvió. Uno que cayó. Y uno que aún ama. Mi alma se desarmó. No por compasión. Por comprensión. ¿Y si no todos los caídos fueron malvados? ¿Y si algunos cayeron por querer demasiado? ¿Y si el amor mal entendido también puede condenar? Intenté comenzar el ritual. Tomé la cruz. Leí el primer versículo. Y entonces, lloró. No como un truco. No como manipulación. Sino como alguien que había esperado siglos por una sola palabra. Perdón. Yo, un exorcista, por primera vez, bajé la mirada. Porque esa noche, el demonio no me provocó. Me quebró. Y esa noche no hubo rugidos ni sacudidas. Solo el silencio incómodo. De un hombre de fe que empezó a dudar. De lo que siempre creyó entender. Episodio 3. El demonio que pidió confesión. No blasfemó. No chilló. No escupió el nombre de Dios. Solo me miró. Y dijo lo que ningún demonio debería decir jamás. ¿Puedo confesarme? Aquella tarde, el viento no tocó las ventanas del monasterio. El sol no entró. Y hasta las moscas parecían evitar esa habitación. Clara dormía con el rostro tranquilo. Pero sus labios susurraban oraciones que ningún texto aprobaba. Y sin embargo, sonaban demasiado verdaderas. El padre Rafael se acercó con el rosario entre los dedos. No como un arma, sino como un escudo para su fe temblorosa. Estoy aquí, dijo, más a sí mismo que al ente. Y entonces, los ojos de Clara se abrieron. Ya no brillaban con violencia. Brillaban con necesidad. No quiero pelear. No vine a destruirla. Vine a encontrar algo que perdí. Cuando dije que no al mandato, y sí al amor. El sacerdote no entendía. O no quería entender. ¿Qué buscas? La respuesta llegó sin pausa. Perdón. Elías tragó saliva. ¿Perdón por qué?
Clara alzó la vista al techo, como si aún esperara que alguien escuchara desde arriba. Por amar antes de tiempo. Por mirar al Creador con los ojos del que no obedecía, sino que deseaba comprenderlo. Y entonces, con una dulzura imposible, el demonio hizo lo impensable. Se llevó la mano al pecho, cerró los ojos, y susurró: Padre, yo recuerdo cómo era él antes del juicio, antes de que se llamara Dios. Yo estuve cerca, demasiado cerca, y me atreví a preguntar lo que ningún ángel debía. ¿Puedo confesarme ahora? ¿O mi voz ya está condenada para siempre? Rafael cayó de rodillas. No sabía si abrir el confesionario o el Apocalipsis, pero algo dentro de él ya no podía decir no. Y esa noche, el infierno no se abrió, solo un pequeño cuaderno, donde el exorcista escribió las palabras que Dios tal vez nunca quiso leer. Episodio 4. El pecado que el infierno no perdona. No fue orgullo, no fue traición. El pecado por el que cayó fue amor. Y por eso, ni el cielo ni el infierno han querido perdonarlo jamás. Padre Rafael abrió el confesionario por primera vez en su vida para algo que no comprendía. No era una penitente. No era humana. Sin embargo, lo que se sentó al otro lado del velo, dentro del cuerpo de Clara, lloraba como un alma arrepentida. No espero absolución, susurró la voz. Solo necesito que alguien escuche la verdad, antes de que me callen para siempre. Rafael, con el rosario entre los dedos, respondió con un susurro quebrado. El demonio, si es que aún se le podía llamar así, guardó silencio unos segundos. Y entonces, lo confesó. Yo no quise destruir la luz. La amé. La miré demasiado. Quise comprenderla, tocarla. No para retarla, sino para sentir lo que ella sentía. Un temblor recorrió el confesionario. Pero no era un fenómeno físico. Era la fe, resquebrajándose. ¿Te enamoraste de Dios?, preguntó Rafael. No de Dios. De lo que era antes de ser llamado así. De su tristeza. De su soledad antes de crear. Yo vi su dolor, Padre, y quise consolarlo. El silencio se volvió absoluto. Nadie había enseñado a Rafael qué hacer, cuando el demonio no pedía piedad, sino compañía. ¿Ese fue tu pecado? Sí. Amar sin ser llamado a amar. Sufrir por quien no debía sufrir. Y tocar con ternura lo que solo debía ser adorado. Rafael tembló, porque entendió algo aterrador. Ese no era el relato de un monstruo. Era el eco de un amor que se volvió castigo. Un deseo que el cielo no supo dónde poner, y que el infierno no pudo contener. Y esa noche, el demonio no gritó. Solo dijo, con voz temblorosa y casi humana: no me condenaron por destruir. Me condenaron por sentir. Episodio 5. La noche en que el agua bendita se evaporó. El agua bendita no gritó. No hirvió. No rechazó al demonio. Simplemente, desapareció. El padre Rafael no dormía desde hacía 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Clara, dulce, triste, rota, confesando un amor que ni los ángeles sabían nombrar. No era tentación. Era historia. Pero la iglesia no entiende matices. Solo entiende batalla. Y esa mañana, Rafael recibió una orden directa. Realice el ritual completo. No dialogue más. Expúlselo, aunque su llanto parezca humano. Esa noche, se preparó con todo lo aprendido. El misal, la estola morada, la cruz grande, y el agua bendita, recién consagrada en la catedral. Clara estaba sentada, no atada, no retorcida, solo, en paz, como si supiera lo que iba a pasar, y aceptara que no podía evitarlo. «Padre, ¿lo va a hacer?», preguntó con esa voz que no era suya, pero tampoco del todo ajena. Rafael tragó saliva. «Debo hacerlo». Clara asintió con tristeza, y cerró los ojos. El sacerdote alzó la mano. Dejó caer una gota sobre su frente. Y entonces ocurrió lo imposible. La gota se desvaneció en el aire. No se evaporó por calor. No se desvió. Simplemente, no llegó. Probó de nuevo. Vertió agua sobre la cruz. Desapareció. El frasco entero fue vaciado frente a testigos. Nada tocaba su piel. Ni una sola gota caía sobre Clara. Como si el agua tuviera vergüenza. «¿Qué eres?», susurró Rafael, aterrado ya no por el mal, sino por el misterio. Y la respuesta vino con una suavidad inquebrantable. «No me temen por lo que fui. Me temen por lo que aún siento». Las monjas huyeron. Una se desmayó. Otra se arrodilló y pidió perdón por algo que nunca confesó. Porque esa noche, por primera vez, el agua bendita se negó a actuar. Y no por impureza, sino por respeto. Y esa noche, Rafael no terminó el exorcismo. Se quedó en silencio, mientras el alma que pedía perdón esperaba que alguien tuviera el valor de otorgarlo.
Episodio 6. Los ángeles que se negaron a entrar. Creí que si llamábamos a los ángeles, vendrían. Pero cuando los invocamos, no bajaron. No por olvido, sino por temor a lo que estaba esperando adentro. Después de aquella noche, la noche del agua que no tocó la piel de Clara, el Vaticano dejó de dudar. Era un caso sin precedentes. Y cuando no se comprende, se refuerza. Enviaron 3 sacerdotes, 3 expertos, 3 hombres que no temblaban ante gritos ni alaridos. Ellos no venían a escuchar, venían a expulsar. El padre Rafael observaba desde la penumbra. No intervenía, porque algo dentro de él ya sabía que ese ritual no terminaría como los otros. Los 3 rodearon la cama de Clara. Ella permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si esperara un juicio que ya había aceptado. Uno de los sacerdotes abrió el ritual romano. Otro encendió incienso. El tercero invocó: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. El silencio fue absoluto. Ninguna ráfaga, ningún temblor, ninguna señal. Lo intentaron otra vez. Más fuerte, más agresivo. Príncipe de las huestes celestiales, ven y destruye al enemigo. Nada. El cielo no respondió. Y entonces, Clara, o aquello que vivía en su alma, habló. Ellos no vendrán, porque lo que hay en mí también fue uno de ellos. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas. Otro se cubrió los oídos. Y el último quedó mudo. La habitación se llenó de un aroma desconocido. Ni azufre ni incienso. Era olor a ceniza, mezclado con pétalos secos. Como si lo que habitaba allí no fuera una presencia maldita, sino una memoria sagrada que nadie quiere recordar. Padre Rafael cerró los ojos. Y en su mente escuchó una frase que jamás dijo en voz alta. Los ángeles no le temen al infierno. Le temen a lo que un día fueron. Y podrían volver a ser. Asterisco. Y esa noche, el cielo no bajó. No por desinterés, sino porque los que alguna vez fueron luz, no sabrían qué hacer si miraban a uno de los suyos, pidiendo perdón. Asterisco. Episodio 7. La oración que hizo llorar al demonio. Dicen que los demonios gritan, que maldicen, que rompen. Pero esa noche, el demonio lloró. Y lo hizo mientras alguien rezaba por él. El convento entero había sido sellado por órdenes de Roma. Nadie entraba. Nadie salía. Solo quedaban 4 personas dentro. 3 sacerdotes y Clara. El padre Rafael no dormía. No porque no pudiera, sino porque algo le decía que si cerraba los ojos, la historia cambiaría sin testigos. Y él debía quedarse hasta el final. Fuera cual fuera. Aquella noche fue distinta. Clara no se movía. Ni hablaba. Ni respondía. Solo miraba fijamente una vela encendida junto al altar portátil. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. Entonces, Rafael lo hizo. No como exorcista. No como soldado de la fe. Sino como hombre. Se arrodilló frente a ella. Abrió el misal. Y eligió la oración más sencilla. La que aprendió cuando tenía 5 años. Ángel de mi guarda. Dulce compañía. La voz le temblaba. No por miedo, sino por el extraño amor que empezaba a sentir por esa criatura atrapada dentro de Clara. No me desampares ni de noche ni de día. Y fue ahí, justo ahí, Clara comenzó a llorar. No gemía, no gruñía, no se retorcía, solo lloraba. El rostro se cubrió de lágrimas. Las manos temblaban. Y su voz, apenas audible, rompió el aire con un susurro que partió a Rafael por dentro. Esa oración, me la enseñaron. Antes de caer, el sacerdote dejó caer el misal. Y por un instante, todo el ritual, todo el dogma, todo lo aprendido, se convirtió en un muro que ya no podía sostener. Clara, o lo que vivía en ella, lloraba por algo perdido. No el cielo, no el poder, la inocencia. Y esa noche, el demonio no fue expulsado, solo fue abrazado, por una oración que le recordó quién fue, antes de que alguien lo llamara condena. Episodio 8. La verdad que el Vaticano selló en 1322. No era la primera vez. No era el primer cuerpo. Ni la primera súplica. Solo era la primera vez que alguien decidió escuchar. Después de la noche en que el demonio lloró, el padre Rafael escribió un informe que no envió. Lo escondió bajo la cama, sellado con su sangre, porque sabía que si el Vaticano lo leía, lo silenciarían. Pero la historia ya había comenzado mucho antes. Mientras buscaba respuestas en los archivos olvidados del monasterio, halló un códice roto, sin título, sin autor, cubierto de polvo y de silencio. Lo abrió con temor, y en la primera página, solo una frase: Anno Domini 1322. Lo que no pudo ser exorcizado fue enterrado. Lo que pidió perdón fue silenciado.
Rafael leyó sin respirar. Un caso antiguo, idéntico al de Clara. Una joven monja, poseída por una entidad que no resistía el crucifijo, sino que lo besaba. El demonio, registrado como el que solloza, no pidió destrucción, pidió confesión, y cuando la obtuvo, escribió con la mano de la poseída una oración tan hermosa, que los sacerdotes presentes rompieron en llanto. El papa de entonces, Inocencio II, ordenó destruir el texto, quemar el cuerpo, y sellar el caso bajo pena de excomunión. Pero alguien no obedeció. Un monje copió la oración en secreto, la escondió en una cripta sellada, y anotó al margen: si alguna vez vuelve a ocurrir, no lo traten como enemigo, trátenlo como lo que fue, uno que amó antes de tiempo. Rafael cerró el libro. Las manos le temblaban. Ahora entendía. Clara no era una anomalía. Era la repetición de una verdad que la Iglesia no pudo aceptar. Un demonio que no busca corromper, sino recordar, suplicar, volver. Y esa noche, Rafael no rezó, solo escribió una nueva página. Y al final firmó: yo también lo escuché. Episodio 9, la cruz que no quiso girar. Las cruces giran. Es lo primero que ocurre en una posesión. Pero aquella cruz no giró, porque no estaba frente a un enemigo. Estaba frente a alguien que aún la amaba. Padre Rafael llevó consigo una cruz antigua esa mañana, hecha de madera de olivo, pulida por los rezos de generaciones de creyentes, y utilizada en más de 30 exorcismos. Siempre, los poseídos la rechazaban, se retorcían, escupían, la giraban en el aire con violencia. Pero cuando la puso sobre el pecho de Clara, no pasó nada. La cruz no se movió, no ardió, no tembló, solo permaneció. Y entonces ocurrió algo que Rafael jamás había presenciado. La cruz empezó a agrietarse, lenta, silenciosamente, como si el alma de la madera sintiera un peso que no podía cargar. El sacerdote se inclinó, buscando entender. Y entonces, Clara abrió los ojos. ¿Sabes por qué no la giré? No, porque aún la amo. El silencio fue absoluto. El crucifijo entre sus manos comenzó a absorber humedad, como si llorara en secreto, como si supiera que había sido parte del castigo. Me arrojaron por querer comprenderlo, por querer consolarlo, y me llamaron traidor por amar al Creador sin permiso. ¿Pero acaso no fue él quien nos enseñó a amar primero? Rafael retrocedió, no por miedo, por quebranto. Entonces, ¿sigues creyendo en él? Más que muchos que lo predican. Porque yo lo vi, antes de que se llamara Dios. El sacerdote colocó la cruz sobre la mesa del altar, y cuando se giró, vio que una pequeña gota de sangre descendía desde la figura tallada de Cristo. No del costado, no de la frente, del corazón. Y esa noche, la cruz no giró, porque entendió que el que lloraba en Clara no vino a negar la fe, vino a recordarla. Episodio 10, el infierno no lo quería de vuelta. Creímos que los demonios venían del infierno, pero a veces, el infierno no los quiere de vuelta. El ritual debía concluir esa noche. Los superiores del Vaticano enviaron una orden sellada con tinta roja. El ente debe ser expulsado, a cualquier costo. Padre Rafael se preparó en soledad. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que, quizás, no tendría regreso. Clara permanecía acostada. Respiraba lentamente. Sus labios ya no pronunciaban lenguas extrañas. Solo murmuraban un nombre que nadie reconocía, como si llamara a alguien que jamás bajaría. A medianoche, Rafael comenzó el exorcismo. Rezaba con firmeza, aunque en su interior, cada palabra le dolía más que la anterior. Te ordeno, espíritu impuro, abandona este cuerpo en el nombre de Cristo. Un silencio extraño cubrió la habitación. No de paz, sino de espera. Clara abrió los ojos y gritó, pero no de rabia, ni de furia, de desesperación. No, no me hagas volver. No me mandes allá. Ellos no me reciben. Ellos me odian más que ustedes. Rafael retrocedió, confundido. ¿Qué estás diciendo? Clara se incorporó lentamente, con el rostro desgarrado por el pánico. No me dejaron quedarme en el cielo, y ahora el infierno no quiere lo que llora. Me llaman traidor, blando, débil, porque aún amo lo que ellos juraron destruir. El exorcista cayó de rodillas. Lo comprendió. El demonio que habitaba en Clara no era un tirano del abismo. Era un desterrado entre mundos. Un alma errante que no tenía dónde ser perdonada. Entonces, ¿qué quieres? La respuesta fue apenas un suspiro. Un lugar. Solo uno. Donde mi amor no sea un pecado. Y en ese instante, todas las velas de la capilla se apagaron. No por viento, sino por duelo. Porque por primera vez,
Rafael entendió que estaba frente a algo peor que un espíritu impuro. Un ser que no tenía patria, ni cielo, ni infierno, solo memoria y deseo de redención. Y esa noche, el sacerdote no gritó al demonio. Le susurró algo que nadie en siglos se había atrevido a decir. No volverás, te quedarás, hasta que entendamos que eres. Episodio 11, el nombre que nunca fue maldito. Hay nombres que no se pronuncian por miedo, otros, por vergüenza. Pero él que habitaba en Clara, guardaba su nombre no por maldad, sino porque aún dolía recordarlo. Padre Rafael sabía que cada exorcismo llegaba a un momento clave. El nombre, decirlo, revelarlo, nombrarlo, era encadenarlo. Pero este caso era diferente. El nombre no era una maldición, era un lamento. Clara, más serena que nunca, abrió los ojos al amanecer. La voz que emergió ya no parecía lejana, ni rota, ni antigua. Sonaba, cansada, humana. Padre, ¿me dejará decirlo? ¿Tu nombre? Sí, antes de que me lo arrebataran. Antes de que me borraran de los coros del cielo. Rafael asintió en silencio. Sintió que algo solemne estaba por ocurrir. Algo que ningún texto sagrado preparaba. Clara cerró los ojos. Y con la voz más tierna que jamás había salido de su boca, pronunció, Sariel. Un susurro recorrió la sala, como si las piedras mismas repitieran ese nombre. Sariel, Sariel, Sariel. El padre buscó en su memoria, no en la actual, sino en los textos prohibidos, los evangelios apócrifos, las páginas arrancadas por miedo, las que nadie cita en misa, y entonces lo encontró. Sariel, el que contempla el corazón de Dios, uno de los 7 que descendieron para consolar la tierra, y no regresaron. No había fuego tras ese nombre, ni sombra, ni amenaza, solo una tristeza tan antigua, que el alma del sacerdote se quebró al comprender. El demonio en Clara no fue un enemigo, fue un testigo, un custodio de lo que el cielo intentó olvidar. ¿Por qué ocultaste tu nombre? Porque si lo decían, recordarían que caí por amor. Y nadie quiere mirar a los caídos, si aún les queda algo de luz. Y esa noche, el nombre no fue exorcizado, fue escrito en una vela, que aún arde, sin consumirse. Episodio 12, el exorcismo que nadie terminó. No lo sacaron, no lo vencieron, no lo sellaron, porque ¿cómo se expulsa a alguien que ya no quiere quedarse? El Vaticano esperaba el informe. Los superiores contaban los días, querían una confirmación clara, fría y final. ¿Fue expulsado el ente? Pero Rafael no respondió, porque en el fondo, sabía que no había nada que expulsar. El ritual estaba escrito, cada paso, cada palabra, cada señal de liberación, y sin embargo, ninguna de ellas se atrevió a salir de sus labios. Clara ya no temblaba, no hablaba en lenguas, no lloraba, solo esperaba, sentada frente al altar, como si supiera que el momento había llegado, pero no el final que todos esperaban. Rafael se arrodilló, no con la cruz alzada, sino con las manos vacías. ¿Aún estás aquí, Sariel? Clara lo miró, pero esta vez no respondió con voz ajena, respondió con su propia voz. No lo sé, a veces siento que sí, otras, que solo soy yo, recordando lo que él sintió. El sacerdote entendió algo que lo desarmó por completo. Sariel ya no poseía a Clara. Ahora, Clara lo contenía, no por castigo, no por debilidad, por compasión, porque alguien tenía que abrazar esa pena, ese exilio eterno, esa historia no contada del ángel que no fue malo, solo fue incomprendido. Y entonces Rafael se levantó, cerró el misal, apagó el incienso, y cubrió la cruz. El exorcismo había terminado, no con una expulsión, sino con una decisión: escuchar. No hubo fuegos, ni gritos, ni liberación explosiva, solo un silencio tan profundo, que por primera vez, parecía santo. Y esa noche, el Vaticano no recibió respuesta, pero en el convento, una vela permaneció encendida, la misma que arde solo, cuando un alma decide quedarse, para sostener otra. Episodio 13, el demonio que pidió ser bautizado. Nadie esperaba oír esa petición, ni el Vaticano, ni el sacerdote, ni siquiera el cielo, porque nunca antes un demonio había pedido volver al agua. Padre Rafael pensó que todo había terminado. El exorcismo había sido sellado con silencio. La presencia de Sariel, o su recuerdo, parecía dormida. Pero Clara no lo dejaba ir. Cada noche, al pie del altar improvisado, volvía a sentarse con las manos cruzadas, y los labios cerrados como si esperara una señal que no llegaba. Hasta que una madrugada, mientras Rafael dormía entre velas apagadas y libros antiguos,
Clara se acercó, con voz firme. «Clara, no Sariel. Padre, ¿usted aún puede bautizar?» Rafael la miró sin comprender. Ella insistió. «No por mí, por él, por lo que queda de él, por lo que aún recuerda la luz, aunque esté cubierto de sombra». Un escalofrío recorrió la espalda del sacerdote. «Estás pidiendo que lo devuelvas, que lo reclames, que le permitas ser hijo otra vez». Nunca en su vida había temblado tanto. Pero algo dentro de Rafael, algo más allá de la doctrina, más allá del miedo, le susurró. «Hazlo». Preparó la pila de agua bendita al amanecer. No dijo a nadie lo que iba a hacer. No lo registró. No lo notificó. Solo lo hizo. Clara entró descalza, con el mismo vestido blanco que usaba cuando aún era una niña sin preguntas, y se arrodilló frente a la fuente. Rafael colocó su mano sobre su cabeza, cerró los ojos, y pronunció lo imposible. «Sariel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es que aún puedes recibirlo». El agua no ardió, no se evaporó, no gritó, lloró. Una sola gota, tibia y perfecta, bajó por la frente de Clara, y al tocar su pecho, una luz leve, apenas perceptible, brotó desde dentro, y por un instante eterno, el mundo se quedó sin sonido. Solo quedó eso, una súplica aceptada. Y esa noche, no se oyó ningún canto, solo el rumor del agua, y el alma de un ángel, recordando cómo se sentía ser amado otra vez. Episodio 14, el testamento que escribió en lengua muerta. No dejó gritos, no dejó ruinas, dejó palabras, y las escribió en una lengua que ni el cielo ni el infierno se atreven a traducir. Después del bautismo, Clara no volvió a hablar durante días. Dormía en paz, comía en silencio, y cada noche miraba al cielo como quien espera una señal, o una despedida. Padre Rafael creyó que todo había llegado a su punto final. Pero lo inexplicable no termina, solo se transforma. Una madrugada, al entrar en la capilla, la encontró arrodillada frente al altar, con un puñado de ceniza en la mano, y un cuaderno abierto sobre el mármol. No escribía con pluma, no con tinta, con ceniza y agua bendita. Las letras, negras y brillantes, surgían desde sus dedos como si no fueran guiados por ella, sino por algo más antiguo que la escritura misma. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó Rafael, con voz temblorosa. Clara no respondió, solo levantó la mirada, y sus ojos, por primera vez, no tenían rastro de Sariel, ni de posesión, ni de sombra, solo lucidez, y fuego suave. En una hora exacta, escribió 7 páginas, y al terminar, las cerró, selló el cuaderno con un hilo rojo, y se lo entregó a Rafael. «Es su testamento», dijo. «¿El de quién?». «Del que ya no quiere regresar, del que ya no pide perdón, porque ya fue perdonado». Rafael abrió el cuaderno en privado, y lo que vio no se puede describir completamente. Las palabras no pertenecían a ninguna lengua viva, ni al griego, ni al arameo, ni al latín. Eran símbolos que dolían al ser leídos, pero que no podían ser ignorados. Cada línea ardía en los ojos y calmaba el alma al mismo tiempo. Era una despedida, un manifiesto, y en la última página, escrita en algo que parecía fuego seco, una sola frase. Asterisco, yo amé antes que se me permitiera. Por eso caí. Pero no dejo odio. Solo recuerdo. Y esa noche, Rafael escondió el cuaderno bajo el altar, porque sabía que no debía enseñarlo, solo protegerlo, porque en esas páginas, el infierno se había atrevido a escribir algo que ni el cielo había podido decir. La verdad sin castigo. Episodio 15, final. El perdón que cambió el color del cielo. El cielo siempre fue azul. Hasta esa mañana, cuando un alma cayó de rodillas, y el universo, por un instante, no supo si debía castigarla o abrazarla. El convento despertó distinto. Las campanas sonaron sin ser tocadas, y el aire tenía aroma de incienso, aunque nadie lo había encendido. Clara caminó descalza hasta el patio central, vestida de blanco, con una calma que no se aprende, con una luz en la piel que no venía del sol. Padre Rafael la siguió, sin comprender. Sabía que era el final, pero no sabía de qué exactamente. ¿De la posesión? ¿Del milagro? ¿Del castigo? ¿O de la idea de que un demonio no podía ser perdonado? Clara se detuvo bajo el cielo, y levantó la vista. El sol no brillaba. La luz era otra, un dorado profundo, como si el mismo cielo hubiera abierto una cicatriz antigua, y por fin, la dejara sanar. «¿Dónde está ahora?», preguntó Rafael. Clara sonrió con una dulzura que desarmaba. «No lo sé. Quizás, en mí. Quizás, ya no está. Quizás,
Se disolvió en lo que siempre quiso volver a ser. Un recuerdo limpio. Entonces levantó una vela. La misma que nunca se consumía. Y la dejó arder en el suelo. La llama no se agitó. No crepitó. Solo cambió de color. De ámbar. A blanco. De blanco. A azul profundo. Y al tocar el viento, subió. Lenta. Serena. Como si el perdón, por primera vez, tuviera forma. Y esa forma fuera una oración aceptada. Y esa mañana, el cielo no fue azul. Fue dorado. Como si el Creador hubiera recordado algo que había decidido olvidar. Que incluso lo que cae, puede regresar. Si alguien tiene el valor de escucharlo. Y el alma de perdonarlo.